Mi nombre es Sonia. Vivo en los Estados Unidos. Soy de origen latino por parte de mis padres, pero nací y crecí en Dakota del Sur. Hace un par de años ingresé a la fuerza policíaca en el condado de Buffalo, en el mismo estado. Esto que me ocurrió es lo más extraño y perturbador, que yo desearía hubiera sido una cruda pesadilla. En el año 2020, tenía un par de meses de haber ingresado a la policía. Había terminado mi turno laboral y me dirigía a casa. Yo vivo junto a mis padres en un pequeño terreno campestre a las afueras de Buffalo. Sería un poco más de las 8 cuando transitaba por la carretera, que es muy poco concurrida a esa hora. Iba sola, completamente sola. Me acompañaba con la música de la radio, pero nada más que eso. Sobre ese camino oscuro alumbrado por los faros de mi camioneta, vi que estaba parado un auto. Uno algo viejo que tenía la puerta izquierda de los asientos traseros abierta. Las intermitentes las tenía prendidas, así que pensé que algo malo pasaba con sus dueños. Quizás necesitan ayuda. Me paré un par de metros atrás de aquel auto. Me bajé mientras sujetaba mi arma por si acaso. Al acercarme un poco más al auto, escuchaba cómo una mujer se quejaba. Con mucho cuidado le di un vistazo a los asientos traseros. Allí estaba una mujer de unos 25 años recostada en los asientos en plena labor de parto. De inmediato traté de tranquilizar a la mujer, que se veía nerviosa, angustiada y bastante preocupada. Por radio solicité una ambulancia, ya que la mujer estaba a punto de dar a luz. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Quería tratar de distraerla un poco en lo que llegaban los paramédicos. Ashley, dijo en medio de quejidos y llanto. Tranquila, ya no tardan en venir las asistencias. Estarás bien, no temas. La mujer dijo que no estaba preocupada por ella, sino por su marido, quien salió en busca de ayuda y no había vuelto. Ashley, estarás bien. Dime, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue tu marido? Veníamos juntos en el auto, pero nos quedamos sin combustible. Él salió en busca de ayuda hace media hora, pero no ha regresado. Estarás bien, no temas. Tu esposo también está bien, ya no debe tardar en volver. De varias formas traté de darle ánimos a la joven. Sin embargo, la ambulancia estaba tardando más de lo debido y ella estaba empezando a tener un ligero sangrado. Vamos, Ashley, te llevaré en mi camioneta a un hospital. Traté de sacar a la mujer del auto, pero ella se rehusaba. Dijo que no podía ir conmigo, que ellos se enojarían si su hijo nacía en un lugar profano. Debo esperar a mi esposo, él sabrá qué hacer. Debo esperarlo. Es lo único que repetía. Traté de mil maneras para que ella saliera, pero no lo lograba. En un acto de ayudar a la mujer, entré al auto y quise sacarla. Pero en ese momento alguien me tomó de la espalda. Me sacó del auto y me arrojó con mucha fuerza al pavimento. El que lo hizo fue el esposo de Ashley. ¿Qué hace aquí? Lárguese, fue lo que me dijo ese infeliz. Trato de ayudar a su esposa. Está en plena labor de parto y debe recibir ayuda de inmediato. El hombre solo se me quedó viendo con unos ojos de odio y menosprecio, unos que en la vida he vuelto a ver. Solo se rió y dijo que ese no era asunto mío. El hombre sacó a la chica del auto, quien apenas si podía caminar. La cargó y se la llevó entre la hierba alta que estaba a los costados de la carretera.
Le apunté con el arma y le dije que se detuviera, que estaba cometiendo un error. Él no dijo nada y se fue desapareciendo entre la oscuridad. Yo corrí detrás de él. No permitiría que pusiera en riesgo la vida de Ashley y de su hijo. No sé cómo rayos es que ese hombre, a pesar de ir cargando a una mujer, corriera tan rápido que desapareció de mi vista. Apunté con mi lámpara a todos lados de esos matorrales que me llegaban hasta la cintura, pero no veía nada. Después de unos minutos escuché a lo lejos el sonido de un bebé llorando. Traté de localizar el ruido, pero este se fue haciendo más y más bajo, como si se fuera alejando de mí. Después de mucho caminar, supe que ya no podía hacer nada. Ellos se habían ido. Lo único que pude encontrar eran rastros de sangre que dejaron en los matorrales mientras huían. Minutos después llegaron los paramédicos, pero ya no fueron necesarios. La mujer ya no estaba. Ese auto en el que se hallaba la mujer a la hora de ser investigado se reportó como robado, siendo así incluso más difícil saber qué sucedió con Ashley. Hace poco supe que por esos campos abiertos, a las afueras de Buffalo, hay algunas sectas muy celosas de sus costumbres. Quizás y solo quizás yo me topé a una pareja de ellas, y eso lo pienso por lo que me dijo Ashley. Su hijo no podía nacer en un lugar profano. Me llamo Emiliano y soy policía municipal de un pequeño rancho de Yucatán. Esto que viví no solo me pasó a mí, sino también a Javier, quien es mi compañero de patrullaje. Los dos íbamos a bordo de nuestra unidad recorriendo las orillas del pueblo a eso de las 9 de la noche. Sobre el camino frente a nosotros vimos a una mujer ya muy mayor que llevaba cargando un costal en su espalda. Ella caminaba muy lento con sus guaraches de caucho que parecían lastimarle sus pies al pasar por la terracería. Mi colega y yo nos detuvimos al lado suyo y le preguntamos si la podíamos llevar a su casa. Ya era muy noche para que anduviera caminando y más con algo tan pesado como un costal. La señora, de rostro cariñoso, lleno de arrugas y de cabello canoso, dijo que sí. Mi colega le hizo un espacio en la cabina y la señora subió muy despacio. ¿A dónde va, señora? Adelante. Voy aquí adelantito, nada más. Conduje la patrulla por 10 minutos hasta ver una pequeña casa de carrizo y barro a orillas del camino. Esa casa tenía un foco prendido en su entrada y daba la impresión de ser la única en varios kilómetros a la redonda, ya que ninguna otra luz se veía. La mujer bajó con su costal en mano, dio las gracias y se metió a su humilde morada. Mi compañero se me quedó viendo y me dijo: ¿recuerdas que hubiera una casa aquí? Él tenía razón. Habíamos pasado varias veces por ahí y no recordábamos una casa. Pero bueno, hay cosas que luego se le olvidan a uno. Seguimos de frente dando nuestro recorrido. Al paso de media hora regresamos por el mismo camino para llegar al pueblo. Y fue ahí que mi compañero dijo: oye, aquí es donde estaba la casa de la señora, ¿verdad? Lo dijo mientras apuntaba al panteón del pueblo. Era correcto.
Estábamos en el mismo lugar donde dejamos a esa señora que vimos entrar a su casa, pero ahora no había casa, solo estaba la entrada del panteón, misma que tenía un solo foco en su entrada. Pisé el acelerador de la patrulla y salimos de ahí. Esa noche un difunto nos había espantado. Hola a todos, en especial a ti cuenta historias. Espero tomes en cuenta este relato que me sucedió mientras servía como policía local en Guatemala. Esto ocurrió hace ya un largo tiempo, unos 15 años más o menos. En ese entonces no tenía más que algunos años patrullando en mi pequeño pueblo natal. Una tarde un hombre que se dedicaba al pastoreo de cabras y vacas nos pidió ayuda para atrapar a alguien que desde hace unos días se había estado llevando a sus animales de su establo. Acompañamos al hombre hasta donde vivía. Él nos mostró cómo 3 de sus vacas habían sido robadas la semana pasada y una cuarta había sido destrozada justo en su corral. Se habían llevado casi toda su carne, solo dejando regadas las vísceras. Quien lo haga debe ser un grupo de criminales y no solo una persona, creímos, ya que para cometer semejante atrocidad un par de manos no bastaban. Por 3 noches seguidas estuvimos esperando encubierto a que aquel grupo de ladrones se apareciera. En algún momento han de salir, dijo el dueño de la granja. Al cuarto día, cuando estábamos por dejar el caso al no ver movimiento, ya en la noche, a eso de las 11, las vacas del establo comenzaron a bramar muy fuerte y se alborotaban. Algo corrió entre los campos de la granja a una gran velocidad y se metió como rayo al establo. En ese momento los 3 policías corrimos, ya que creímos que habíamos visto al ladrón. Con la luz de todo apagado, salvo por nuestras linternas, apuntamos al interior del establo, pidiendo nadie se moviera. Lo que vimos dentro del establo nos llenó de terror y miedo. Sobre una vaca que yacía en el piso estaba una clase de comadreja. Eso es lo más parecido que puedo describirles. Esa cosa medía unos 40 o 50 centímetros de alto, muy delgada, casi se le notaban los huesos. Era de piel oscura, piel, no pelo. Tenía varias hileras de dientes como sierras muy pequeñas en el hocico, que era con lo que mordía y desgarraba la carne de los animales. Esa cosa al vernos no huyó. Se nos quedó viendo fijamente como si nos retara. Mi compañero sacó su arma y de un tiro mandó a volar esa cosa varios metros, pero no fue suficiente ya que le dio en un brazo. El animal se paró y salió corriendo en 2 patas en la inmensidad de la noche. No sé qué rayos fue eso que vimos. Por más que preguntamos a los pobladores de un animal así, nadie podía dar razón de él. Por suerte, lo más importante es que ya no se volvió a aparecer más por la granja. Buenas noches, me presento, me llamo Alex. Soy policía federal de caminos y puentes en mi país. Quisiera poder contar lo que me ocurrió hace ya un tiempo atrás. Me gustaría que al oír esto no lo tachen como fantasía, porque, así como lo cuento, es como sucedió. Una noche me encontraba patrullando a las orillas de la autopista Puebla-Veracruz, una de las vías más peligrosas que hay en el país, por cierto. En la patrulla se hallaba mi compañero Raúl y yo,
Ambos hacíamos guardia en un paraje solitario. A nuestro alrededor no había absolutamente nada en kilómetros. Serían las 2 de la madrugada más o menos, mientras ambos bebíamos café y platicábamos un poco de nuestras vidas. La noche estaba tranquila, sin contratiempo. Después de un rato le dije a Raúl: me voy a dormir un poco. Si sucede algo me despiertas, por favor. Recliné el asiento del copiloto y me recosté tratando de descansar. Raúl puso algo de música en su teléfono mientras veía cómo los autos pasaban de un lado a otro. Cerré los ojos y sin darme cuenta caí profundamente dormido en cuestión de minutos. Después de un rato sentí mucho frío, tanto que hizo que me despertara casi al instante. Al abrir los ojos vi que la puerta del lado de Raúl estaba abierta, pero Raúl no estaba. ¿A dónde se habrá ido?, me preguntaba. Salí de la patrulla y empecé a gritar su nombre, pero no me respondía. Ese lugar estaba completamente oscuro, con algo de árboles y campos a las orillas, pero sin ningún tipo de señal de civilización cerca. Caminé unos metros alrededor de aquel paraje. Alumbraba con mi teléfono esperando hallarlo. Después de varios minutos de no tener respuesta, empecé a preocuparme. Él nunca hace este tipo de cosas. Además que de haber surgido una emergencia, no habría ido solo. ¿O acaso me intentó despertar y no pudo? No creo tener el sueño tan pesado, me repetía. Mientras seguía preguntándome qué rayos pasaba, escuché algunos ruidos que provenían de la parte trasera de aquel paraje. De entre algunos arbustos se veía la silueta de alguien. Pensé que era Raúl, que había ido al baño por ahí. Ya sal, me asustaste, le dije a mi compañero, pero me llevé una sorpresa al ver que quien estaba detrás de aquella maleza no era mi colega. Era un hombre vestido de blanco. Su ropa era de manta y se asemejaba mucho a la de los campesinos. Aunque su cuerpo se distinguía perfectamente, su cara no. Era como si una sombra negra la tapara, porque no se podía ver un solo rasgo facial. Aquel hombre salió de entre la hierba. En su mano izquierda tenía un machete y la mano derecha la tenía oculta en su espalda. Buenas noches, señor. Dígame qué se le ofrece. Aquel hombre no dijo nada, solo hacía un ruido muy extraño como si fuera un quejido. Lentamente se fue sacando la mano que tenía en su espalda. Al ver lo que tenía ahí, quedé horrorizado. Ese hombre tenía la cabeza de Raúl. La cabeza aún parecía estar fresca. Goteaba un líquido de ella y los ojos aún parpadeaban. Enseguida saqué mi arma y le dije que dejara aquello en el suelo y que se hincara. El hombre no me hizo caso. Al contrario, se fue acercando un poco más lentamente. Le dije que si daba un paso más dispararía. No sé qué rayo le pasaba a ese tipo, porque no hacía caso. Cuando vi que alzó su mano con el machete, no tuve opción y solté un disparo a sus pies. Yo estoy seguro que le di en una pierna, pero puedo jurar que aquella bala lo atravesó como si fuera un fantasma. Afortunadamente el hombre dejó de moverse, se detuvo y giró a su derecha para caminar lento en esa dirección. Le gritaba que se detuviera, pero él no hacía caso. Le disparé un par de veces, pero estas
al igual que la anterior, solo parecían atravesarlo. El hombre se metió entre la hierba alta. Estaba por ir detrás de él, cuando del lado contrario de esa hierba salió Raúl. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Escuché disparos, dijo él. Quedé traumado de ver a Raúl sano y salvo. Si hace unos segundos vi su cabeza colgar de la mano de aquel tipo. Raúl había ido a hacer sus necesidades algo lejos del paraje. Solo eso había ocurrido. Pero yo le conté lo que vi hace unos momentos. Por alguna razón él me creyó y sin demora salimos de ese paraje. Saludos, cuenta historias. Mi nombre es Diego y soy policía en Buenos Aires, Argentina. Esta historia me ocurrió hace ya muchos años, cuando aún era un novato en este empleo. Una noche me encontraba patrullando las afueras de la ciudad, en aquellas zonas que no son tan turísticas y mucho menos vistosas, las famosas zonas rojas para ser más exacto. En esa ocasión me hallaba solo. Mi compañero de ruta se reportó enfermo y no había ido a trabajar desde hace unos días. En esos barrios que patrullaba después de las 9 o 10 de la noche, las calles se tornan vacías. La peligrosidad del rumbo así lo ordenan. Yo recorría las calles maltrechas y sucias cuando vi a un niño de unos 10 años caminando en la banqueta completamente solo. Me acerqué a él y le pregunté qué hacía, hacia dónde se dirigía, ya que no eran horas para que alguien caminara por ahí. El pibe, que se veía algo sucio, dijo que iba a casa. ¿Hasta dónde vives?, le pregunté. Un poco más adelante, señor, dijo el pibe. Vamos, sube a la patrulla, te llevo a casa. Él subió al auto y le dije que me indicara por dónde irme. El pibe en todo momento se portó serio. No decía nada. Le preguntaba qué hacía a esa hora afuera, dónde estaban sus papás, si iba a la escuela y su nombre. Pero a casi todo respondía un sí o un no, bastante seco. Incluso varias de sus respuestas ni siquiera eran congruentes con lo que le preguntaba. Avanzamos unos 10 minutos por las calles del barrio hasta que me dijo: aquí está bien, aquí vivo, mientras apuntaba a un edificio habitacional algo viejo y descuidado. El chico bajó y me dio las gracias. Avanzó unos metros cuando un hombre adulto salió de quién sabe dónde rayos y le extendió la mano al pequeño chico. Él se la dio y caminaron juntos por la banqueta. Lo extraño era que ese hombre se veía como una sombra. Había algunas luces que iluminaban la calle, pocas, pero había. Ellas podían alumbrar al niño, sus facciones, su ropa y su cara. Pero de aquel hombre no se iluminaba nada, absolutamente nada. Algo muy raro, ya que ambos caminaban juntos de la mano. Por curiosidad y porque algo me olía muy mal, seguí a aquel hombre y al niño. Ellos caminaron pocos metros y dieron vuelta por un callejón oscuro, perdiéndose la vista. Cuando vi eso, salí de la patrulla porque algo andaba mal. Al alumbrar por aquella calle, que al final tenía una pared muy alta de ladrillos, no vi a nadie. Revisé todas las paredes, pero no había puertas o ventanas por donde ellos pudieran entrar. Era como si el callejón se los hubiera comido. Recorrí el lugar en 3 ocasiones, pero en ninguna de ellas hallé pistas de algún hombre o del niño.
Ya no quise darle más explicaciones a ese asunto y mejor di media vuelta y subí a la patrulla para retirarme de ese sitio. Esto que me ocurrió fue fuera de mi horario laboral. Soy policía municipal en un pueblo en el estado de Colima. Una noche a eso de las 11, tocaron a la puerta de mi casa. Por suerte me encontraba viendo la televisión, así que no tuve problema en ir a abrir. No me demoré mucho en hacerlo, pero en ese lapso de tiempo habrán tocado más de 3 veces y de manera desesperada. Quien se hallaba fuera de la casa era la señora Leonora, una vecina que vivía a unas 6 casas de distancia de la mía. Ella estaba hecha un mar de lágrimas y tenía la cara llena de miedo. Le pregunté qué pasaba. La señora dijo de inmediato que la acompañara a su casa, ya que su esposo había tenido una riña con un animal que se había metido a ella y las cosas estaban muy mal. Por suerte tenía el arma en la casa esa noche, así que no dudé en tomarla para ver qué rayos sucedía. Corrí a toda prisa y entré en la casa de la señora Leonora. Solo de entrar por su puerta principal, ya se oían los ruidos de cosas siendo rotas y de un forcejeo muy fuerte que se llevaba a cabo dentro de la casa. En la parte de la cocina se encontraba el esposo de la señora, tratando de contener a un animal, uno que jamás había visto. Aquella bestia tenía el cuerpo de un perro, de tamaño mediano, pero era completamente calvo, no tenía un solo pelo. Su piel era negra con manchas blancas muy diminutas, no tenía cola y su cabeza era más similar a la de un cerdo que a la de un perro. Eso sin contar que tenía un par de alas en su espalda, unas muy diminutas como las de una paloma. Aquel animal tenía prensado al señor de uno de sus brazos, a tal grado de casi arrancárselo. Se podía ver que la lucha de ambos llevaba un buen rato, ya que la cocina estaba llena de sangre. Sin dudar ni titubear, saqué mi fusil y le apunté a aquel animal, para después jalar del gatillo. Un par de impactos a la altura del pecho hicieron que ese animal saliera gritando y huyendo hacia la calle. Por la gravedad del asunto, no salimos a ver qué sucedió con el animal, ya que nos importó más ver cómo se hallaba el señor. Al día siguiente, ya con las cosas más tranquilas, tratamos de dar una explicación a eso que había ocurrido en la noche. ¿Qué clase de animal pudo ser eso? Que según doña Leonora, se apareció así nada más de la nada en su patio. Lo curioso y extraño fue que ese mismo día se anunció el deceso de un hombre mayor llamado Salvador. Aquel señor aparentemente había aparecido con un par de impactos de arma en su pecho. Del señor se sabía muy poco, pero se rumoraba que era un nahual. Y si esa historia era cierta, entonces ese señor Salvador fue quien se metió a la casa de la señora Leonora y fue a quien le disparé aquella noche. Esto sucedió hace varios años atrás, cuando presté mis servicios en un edificio muy famoso de una aseguradora que se encontraba cerca de la Minerva en Guadalajara, Jalisco. Eran mis inicios en el noble trabajo como guardia de seguridad. Me encargaba de atender un edificio de 7 pisos. Curiosamente,
Cada uno de ellos tenía su historia que pocas veces me senté a escuchar a detalle. Al iniciar turno, mi compañero Robert realizaba un rondín una vez que el personal que labora en las instalaciones pasaba a retirarse, ya que ese lugar durante el día funge como una serie de oficinas. En el momento en que se apagan las luces es donde empieza lo interesante. Una noche, al realizar el tercer rondín, encontramos puertas abiertas, papeles y objetos de escritorio tirados en el piso de las oficinas. A todo esto hay que agregarle que se escuchan voces en los pasillos. A la hora de dirigirnos al área de los baños, vimos cómo las puertas se abrían de la nada. Dentro no hay nadie que pudiera azotarlas con tanta fuerza con la que podíamos verlas. Incluso era claro escuchar cómo gente entraba a los baños. El ruido del agua saliendo de los lavamanos era totalmente escuchable. Muchas veces incluso llegamos a ver caras reflejadas en los cristales y espejos que repartidos en todo el lugar. Bueno, como si todo esto no fuera suficiente, lo que más me ha llegado a espantar es el grito de un lamento que hace eco en todo el edificio en plena madrugada. El ruido que genera es claro, como si quien lo hiciera estuviera a un par de metros de nosotros. Debido a todas estas cosas, en varias ocasiones a mi colega y a mí nos han llamado la atención porque siempre se encuentran puertas abiertas y desorden en las oficinas por todo lo antes mencionado. Debido a todo esto, no me quise quedar con la duda del por qué sucedía esto en dicho edificio. Me puse a investigar y me hallé con una historia que dicta que en el cuarto piso hubo una tragedia en la cual una enfermera se habría quitado la vida por una decepción amorosa. Y curiosamente, ese cuarto piso es donde más pesado se siente la vibra. También es donde más tiraban los objetos y papeles. El personal del edificio se retira a las 22 horas a más tardar, porque saben perfectamente lo que pasaba en ese lugar y para evitarse pasar un mal momento preferían irse justo a su hora. Eso es en cuanto a la cuarta planta. Sin embargo, en la planta baja, en la primera, se contaba que había el espíritu de una niña que jugaba y cambiaba las cosas del lugar. Incluso había un video que captó a la niña en las instalaciones. Ella se ve que viste con un vestido blanco, uno algo viejo. Por viejo quiero decir antiguo, como de los que se usaban en los años 80. De esa niña lo más relevante es que no tenía pies. De aquella aparición yo no la he visto con mis propios ojos. Sin embargo, ese video que dura 3 segundos es prueba fuertemente creíble de su existencia. Estos edificios son viejos. A lo largo de toda su vida han sido muchas cosas, como el de la enfermera, que en su tiempo fue eso, un hospital provisional. En cuanto a la niña, no sé a qué se debe su aparición, de qué año o época es que proviene, y aún más extraño y perturbador, el por qué se aparece en este lugar. En ese empleo duré 8 años, y quizás al escuchar estas historias a ustedes no les parezcan tan aterradoras, pero al vivirlo es muy diferente. Ya solo para terminar mi relato, quisiera agregar lo siguiente. En un inicio, cuando empezaba a trabajar ahí, uno de mis compañeros siempre llevaba consigo un rosario
y un libro de la Santa Biblia a la hora de dar sus rondines. Ahora por fin entiendo el por qué era que hacía esto. Trabajé por 6 meses en una agencia de automóviles, siendo guardia de seguridad. Mi turno iniciaba a las 8 de la noche, hora en la que todos los empleados se iban a sus casas. Salía a las 8 de la mañana, hora en la que todos ellos regresaban a sus actividades. El trabajo en ese lugar era muy tranquilo. Estaba en un lugar céntrico en la ciudad de Pachuca. A través de sus grandes paredes de vidrio se podía ver cómo la gente iba y venía, ya que por la zona había algunos bares y restaurantes que cerraban muy noche. El movimiento calmaba a eso de las 2 o 3 de la madrugada, pero aún así había gente aún en las calles. Hasta ese entonces nunca tuve o presencié algo que me sacara de mis casillas. Esto recuerdo que sucedió un día lunes. Ese día de la semana, a diferencia del resto, hay muy pocas personas en las calles. Hacía mi rondín dentro de la agencia. El lugar es amplio, no tiene muchos lugares que revisar, salvo por los almacenes y las cocheras. Después de dar mis vueltas y no hallar nada, me senté en una silla justo al lado del escritorio enfrente de los autos que están en exhibición. Con el silencio de la noche, de las 2 de la madrugada para ser más exacto, oí unos pasos acercarse. Enseguida prendí mi linterna y giré hacia mi costado derecho. Ahí era que se oía más fuerte aquellas pisadas. Del pasillo que conecta los baños, una mujer de unos 40 años venía caminando muy lentamente. De inmediato la paré y le pregunté quién era, qué hacía a esas horas. La señora parecía algo confundida. Con trabajo y con un hablar muy torpe dijo que pasó al baño y se quedó dormida. Sonó algo muy tonta aquella explicación, pero le di cierto grado de veracidad ya que yo no reviso los sanitarios a la hora de dar mis rondas. Le dije que la dejaría salir, pero antes debía revisar que no se llevara nada consigo. Con mucho cuidado y sin malintencionar las cosas, revisé al tacto a esa mujer. Debo decir que al acercar mi mano a ella se sentía muy fría. Algo curioso ya que esa noche no hacía nada de mal clima. La señora no traía nada consigo, absolutamente nada. Después de eso nos dirigimos a la salida. Le dije que se fuera con cuidado ya que era muy noche. Ella solo dijo gracias con una voz muy seca. La mujer caminó justo al frente de la agencia. Se paró en la esquina como esperando a un taxi quizá. En todo momento no le quité la mirada de encima por si acaso. Ella se mantuvo en ese lugar por 10 minutos. Taxis pasaban, pero ella no hacía siquiera señales de intentar parar uno. Algo se traía a esa señora. Pensé muchas cosas, pero justo en ese momento una camioneta pasó enfrente de ella y la mujer desapareció. Me asomé a ambos lados de la banqueta, pero ella no estaba. Era imposible que hubiera corrido o se hubiera metido a una casa. Fue cuestión de un segundo o incluso menos que esa camioneta bloqueó mi vista de ella. En ese momento sentí un malestar estomacal muy fuerte, como si de golpe algo me hubiera caído mal. Esa noche no me sentía seguro.
Sentía como si algo anduviera mal, así que prendí las luces de la agencia, algo que solo hice esa única vez. Yo creo que esa mujer era una aparición y que me espantaron. Ojalá estas historias les estén agradando. Por suerte aún tenemos una más que contar esta noche. Noche que espero la estén pasando muy bien. Me gustaría pudieran ayudar a compartir este contenido con más gente para que podamos crecer un poco más cada día. Eso me ayudaría muchísimo. Ahora ya sin más, pongamos atención a esta historia. Mi padre se llama Felipe, pero le dicen Félix, algo que a la fecha no sé a qué se debe. Pero bueno, él es guardia de seguridad en una casa de empeños en la ciudad de Irapuato. Él trabaja en las noches como cuidador de ese sitio. Una mañana, como a eso de las 7, cuando regresaba a casa, nos contó algo que jamás olvidaremos. A las 7, mi madre y mis hermanos ya estábamos despiertos y nos alistamos para irnos a la escuela. Mi padre llegó justo en ese momento. Cuando lo vimos, él estaba completamente pálido. Él es de tez morena, así que ese semblante era más que reconocible de lejos. Mi madre le preguntó qué sucedía. ¿Acaso se sentía mal? Él no dijo mucho, solo dejó sus cosas en el sillón y se fue a la cocina. Tomó un vaso de agua y lo bebió de principio a fin sin hacer pausa. Mi madre, preocupada, le preguntó qué tenía. Él entonces le apuntó a sus pies. En la pierna derecha tenía unos rasguños que le habían desgarrado el pantalón, incluso parte de sus botas. ¿Acaso te atacó un perro o te peleaste?, preguntamos. Mi padre dijo que no. Ojalá eso hubiera pasado. Con la intriga que generaba ese ambiente, mi madre prácticamente le ordenó. Lo obligó a que contara qué rayos le había pasado. Mi padre, aún con su rostro lleno de miedo, dijo que lo atacó algo. Una clase de animal, pero uno que nunca había visto. Al salir del trabajo a las 6:30, caminó por un callejón que toma entre dos calles para cortar camino. En ese lugar, y aun siendo medianamente de madrugada, de entre las bolsas de basura salió algo del tamaño de un perro, pero que caminaba en dos patas. Era muy delgado y de color café. La cara es un poco difícil de describir porque no logró verla bien. En el momento en que esa cosa salió, atacó a mi padre, quien trató de defenderse a base de patadas, pero esa criatura se aferró a su pierna con mucha fuerza, tanta que empezó a rasguñarlo hasta deshacerle el pantalón. Parte de esos rasguños pasaron hasta la piel de mi padre. Como pudo, trató de zafarse de eso, que era casi imposible. Cuando creyó que estaba perdido, un hombre que pasaba por el lugar vio que se hallaba en problemas y corrió a auxiliarlo. Entre los dos hicieron todo lo posible por quitarle ese animal de encima. Por suerte lo lograron. El animal, quien se vio amenazado, solo hizo un par de gritos como el de un cerdo y subió con mucha facilidad hacia el techo de una de las casas aledañas. Un gato te atacó, fue lo que mi madre pensó, pero mi papá insistía en que fue algo más grande y con mucho más fuerza. Él se descubrió la pierna dejando ver dos grandes rasguños que aún tenían algo de sangre. Enseguida fuimos al médico, donde por suerte
Más allá de un antibiótico no pasó a mayores. A ese animal mi papá ya jamás volvió a verlo. Dejó de pasar por ese callejón por el miedo que le generó ese encuentro. Encuentro que él dice no fue un perro ni un gato. Fue algo más. Algo que no sabe cómo llamarle. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.